¿Qué cree usted de la pregunta que le hemos lanzado? Bueno, el gobierno de Guatemala solicitó a los Estados Unidos el apoyo del Buró Federal de Investigación, por sus siglas en inglés FBI, para temas como el ocurrido en la explosión en la Ruta 32. Conozca de qué se trata y el apoyo que brindarán. Tras el incidente de la semana pasada en la cual se detonó un artefacto explosivo hechizo enfrente de un bus urbano en la zona 7, el ministro de Gobernación Enrique Degenhardt anunció la creación de 2 unidades especializadas que tendrán la tarea de prevenir e investigar este tipo de delitos. Se espera contar con el apoyo del gobierno de Estados Unidos por medio del FBI. El FBI nos está ya apoyando de corto plazo en la creación de esta unidad de comando, que es una unidad importante. A raíz de este evento nos damos cuenta que la UCIC es necesaria. Tenemos que tener las capacidades, los protocolos y las facilidades para poder hacer esa integración interinstitucional cuando este tipo de eventos terroristas se desarrollan. Y por último, es informarle también a la población que estamos pendientes que el FBI reciba autorización para que nos apoyen en la creación de la unidad antiterrorista. Esta unidad antiterrorista, que también dependerá del Ministerio de Gobernación, tendrá como principal objetivo todo el desarrollo preventivo y correctivo de este tipo de eventos de impacto mayor. Como Ministerio de Gobernación estamos no solo investigando y capturando a los responsables, sino también nos estamos preparando para prevenir y eventualmente poder entender de mejor manera cómo estas estructuras criminales se desarrollan para poderlas detener. El funcionario también se refirió a los allanamientos realizados esta mañana y la detención de uno de los presuntos implicados en la explosión del artefacto explosivo la semana pasada. A raíz de la detención de alias Payaso el día de ayer, hoy se realiza una serie de allanamientos en diferentes direcciones de donde se logra recuperar material importante para la investigación. Esperamos de corto plazo tener ya resultados adicionales a través de los cuales podamos no solo hacer las imputaciones a los actores materiales, sino también a los intelectuales. Bueno, enmarcado en el tema de seguridad, esta información que daba el ministro Degenhardt parece muy importante. De hecho, el Ministerio de Gobernación solicitó al Buró Federal de Investigaciones, FBI, apoyar a Guatemala en la creación de una unidad antiterrorista. Explicó el ministro de Gobernación que esta petición se realizó tras el atentado recién pasado hace una semana, usted lo recordará, del autobús de la Ruta 32. Según el Ministerio de Gobernación también, la unidad antiterrorista permitiría crear un perfil de las personas que hayan tenido o que puedan tener participación en actos que se pueden denominar o catalogar como terroristas y contar con una base de datos, ¿verdad?, para hacer un trabajo de forma preventiva. Y entonces, en ese contexto, Sandy, está precisamente la pregunta que tú lanzabas al principio. ¿Solucionaría el FBI el problema con las maras? Creo a nivel personal que no lo solucionaría a un 100%, pero ayudaría bastante a prevenirlo y eso ya es un gran avance. Por supuesto, y es que mira, Guatemala, hay que ser realistas. En temas de investigación están fortaleciéndose poco a poco, pero en ciertos crímenes. Así es. Pero, por ejemplo, un atentado, ¿cuántas veces hemos visto este tipo de situaciones? Es una nueva modalidad que están utilizando el crimen organizado. En cambio, Estados Unidos, ellos tienen varios casos donde han actuado, donde se han registrado incluso estos atentados terroristas y bueno, servirá la experiencia de ellos también. Definitivamente que sirve, Sandy, a unidades especializadas como FBI que inclusive fuera del combate de temas terroristas específicamente tienen esa capacidad investigativa tan reconocida en el mundo. Yo creo que todo eso que nosotros podamos traer para implementar acá en el tema preventivo en Guatemala
precisamente en el ámbito de la seguridad sea bienvenido. Entonces yo veo con bastante buenos ojos la creación de estas unidades específicas. Recordemos, Sandy, que ya la PNC tiene algunos cuerpos élites, digamos, las fuerzas especiales policiales, el grupo Grill, los Lobos, y no digamos Dipanda, ¿verdad? Que utiliza rápidamente para combate de pandillas y antisecuestros también. Y también tiene un área de explosivos que también ellos se encargan de la desactivación y la ubicación entonces de estos artefactos, pero también ahora entonces, por ejemplo, hoy en la mañana se evitó un ataque. Así es. Es decir, este tipo de situaciones van a continuar, los atentados con bombas, con estos artefactos elaborados de forma artesanal, es lo que nos dan a conocer con los casos que se han registrado. Entonces tienen que aumentar y reforzar la investigación para conocer entonces los movimientos que pueden estar realizando estas estructuras y evitar situaciones fatales. Tienes toda la razón, porque entonces esto ya nos deja bien en claro algo. Definitivamente estos actos terroristas, por quien estén siendo creados, ya sea por las pandillas, por los grupos de imitadores, están. Evidentemente vinieron para quedarse, y es una realidad dura que debemos de todavía incluir a todo eso que es el fenómeno de la extorsión, del robo, de los asesinatos aquí en Guatemala. Por eso hoy más que nunca creo que necesitamos cualquier tipo de apoyo que venga a fortalecernos en ello. Por supuesto, Yuli, aparte de eso, mira, hasta nivel de ciudadanía, yo creo que uno tiene que empezar también como a informarse. Correcto. ¿Qué haces tú cuando te enfrentas a una situación como esta, por ejemplo? Así es. Bueno, es algo desconocido para uno. Para la ciudadanía guatemalteca es desconocido porque no nos hemos enfrentado a eso. ¿Cómo protegerte? ¿Cómo prevenirlo? ¿Me permites dar más información sobre esto que se quiere hacer acá en Guatemala? Yo creo que la manifestación de la voluntad política es grande, porque en total son 2 las unidades nuevas. Recientemente es importante saber que ya fue constituida también con ayuda del FBI el Comando de Incidentes Críticos. Sin embargo, aunque ya está formada esta unidad, aún no es operativa. Según el comunicado del Ministerio de Gobernación, esta unidad de incidentes críticos será de suma importancia precisamente para mejorar las capacidades de operación a gran escala y de un impacto con posibles nexos de organizaciones terroristas que están buscando en este momento sembrar literalmente la zozobra dentro de la población guatemalteca. Y es por eso que, de conformidad a las palabras del ministro Degenhardt, la unidad de comandos de incidentes críticos va a ser también de reacción inmediata ante estos hechos que pues obviamente son bastante lamentables y terribles, porque el terrorismo lo que causa es eso: miedo, terror, angustia y zozobra. Por ello es que se está pidiendo apoyo también al FBI de Estados Unidos para que oriente, es decir, que dé ese marco conceptual, como tú bien dijiste, en cuanto a la importancia para beneficio de la seguridad ciudadana, Sandy. Para finalizar, Julio, te pregunto, ¿está entonces el esfuerzo en el tema de la especialización, del apoyo que va a brindar el FBI? Pero otra cosa a lo que vamos, Sandy. En Guatemala los proyectos son buenos, muchos se han planteado, pero al final no se tiene el financiamiento. ¿Cuál sería el papel ahora del Estado, del Congreso, por ejemplo? Yo creo que ahí está la situación, y ese va a ser el punto medular para el éxito o el fracaso de estos proyectos que hoy está presentando el ministro de Gobernación, Degenhardt. Si no tenemos el apoyo específico en el tema económico por parte del Congreso de la República y entendemos que este gasto no es gasto, sino que es inversión en seguridad para la ciudadanía, estos proyectos no serán sostenibles. Pero esperemos que la manifestación del Estado guatemalteco se dé cuando ya se logre también esa madurez política en el Congreso de la República para poder dar prioridad a lo que es prioritario, y con esto concluyo: la seguridad en Guatemala, Sandy. Por supuesto, y es una necesidad que exigimos todos los guatemaltecos. Concluimos este análisis, Julio, nos vamos a una pausa, pero tenemos otro tema que está muy interesante también. Como los otros 3, así que si usted quiere saberlos, ya venimos, somos a la medida. Momento de analizar nuestro segundo tema. Las autoridades de gobernación hicieron un llamado a los migrantes a respetar las leyes guatemaltecas para que puedan continuar recibiendo asistencia migratoria y humanitaria en nuestro país.
Tras enterarse de los acontecimientos generados por el mal comportamiento de los migrantes en Ayutla, San Marcos, las autoridades hicieron un llamado para que se respeten las leyes, para que ellos puedan continuar siendo asistidos. Y en el caso concreto de Tecumumán, lo que tengo entendido es que el día de ayer cabalmente pues, la gente de la comunidad, los vecinos de Tejutla, dijeron que ya no están interesados en que hayan desórdenes. Creo al final del día que el señor alcalde y el gobernador de San Marcos están muy claros que tenemos una responsabilidad humanitaria con nuestros hermanos centroamericanos. Sin embargo, hago un llamado a todos ellos para que también entiendan que no pueden andar en las calles generando desorden. Ellos tienen que entender que aquí los estamos recibiendo como hermanos centroamericanos, pero que deben respetar las leyes. Todos aquellos hondureños, salvadoreños, nicaragüenses o cualquier extranjero, al igual que los guatemaltecos, tienen que respetar nuestras leyes. El pasado fin de semana fue noticia la reacción de vecinos de Tecunumán, Ayutla, San Marcos, cuando molestos por el mal comportamiento de los migrantes, decidieron expulsarlos de la localidad. Algunos de ellos cruzaron por el río Suchiate a territorio mexicano. A ver, aquí habría que hacerse las preguntas. Para unos bueno, para otros malo. Para unos correcto y para otros incorrecto. ¿Usted qué piensa allá en casa? Vecinos del municipio de Ayutla, en San Marcos, expulsaron literalmente del Parque Central a migrantes hondureños y salvadoreños. Ahora, ¿por qué? Porque los vecinos se quejaron que algunos de estos migrantes literalmente organizaron unas fiestas en las cuales bebían, usaban drogas y también estaban utilizando las instalaciones del Parque Central como una verdadera letrina. Por eso el alcalde de la localidad ya le había solicitado a los migrantes que se trasladaran al estadio municipal. Todos accedieron. Tras el enfrentamiento, algunos migrantes cruzaron pues ya la frontera con México, otros se trasladaron al albergue habilitado y podemos decir que es el primer incidente documentado que muestra ya algún tipo de reacción en contra de los migrantes hondureños y salvadoreños, lo cual, Sandy, debe representar una alerta temprana. Y aquí volvemos a la pregunta inicial, ¿fue correcto o incorrecto? Pero es que si tú miras que en tu localidad empieza a quitarse la paz, empiezan casi literalmente a tener sexo enfrente de todos en el parque, pues yo no sé, o sea, las reacciones también pudieran tener alguna justificación. Mira, la verdad es de que las opiniones han estado muy divididas. Correcto. Hay personas que dicen, no, que para qué lo sacan de esta forma. Pero los vecinos de Ayutla ya habían dicho que con días antes les habían suplicado que por favor respetaran, que mantuvieran el orden. Eso es. Incluso fueron con las autoridades municipales, las autoridades les habían hecho el llamado y al final no hicieron caso, la situación se complicaba, ya no dejaban dormir tranquilos, se llegaron a robar la paz, decían algunos de los vecinos. Entonces yo me pongo en el papel o en el lado de los vecinos, por ejemplo. Y usted también lo invito a que lo haga. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, alguien va a su casa y usted la que limpia, la que la mantiene ordenada, la que la cuida, y la llegan a desbaratar, a desordenar todo? No le va a gustar. Eso es lo que está pasando. Eso es literalmente lo que está pasando. Además hay que decir que ya habían tenido una comunicación, un acercamiento con las autoridades municipales, que les habían dado una alternativa, es decir, trasladarlos, ¿verdad?, al estadio municipal, pero no quisieron. Entonces, aquí es donde se dan las críticas de algunos sectores de que, oh, no, ¿cómo es posible que los hayan desalojado? Eso está mal, es inhumano, por favor tengan corazón. Sí, pero tú lo dijiste muy bien, perfilémonos en ese sentido. Imagine usted que alguien llega a su casa a hacer lo que quiera literalmente y usted no tiene opción de decirle para de lo que estás haciendo. Entonces, porque si no es la mala persona ahí, el malo del cuento, entonces es quien exige respeto. Es correcto, y yo creo que ahí está, esa es la palabra exacta, respeto. Es decir, yo creo que los migrantes hondureños, sobre todo, también los salvadoreños, han sido bastante bien recibidos por los ciudadanos guatemaltecos en general. Ha habido una solidaridad inmensa, se les ha apoyado en lo que se ha podido. Entonces también yo creo que la otra contraparte, por parte de ellos, ¿no?, es también tener una actuación decorosa. Pero lo que estábamos viendo en las imágenes que se presentaban acá en A la Medida, pues de decoroso no tuvo absolutamente nada, Sandra. Definitivamente no. Y mira, al final entonces los guatemaltecos
se les ha brindado el apoyo, la asistencia humanitaria también. Entonces, ¿por qué no pagar con un buen comportamiento? Y es que agrado quiere agrado. Agrado quiere agrado. Ahora vamos a hacer un análisis de cómo es la situación o cómo debería ser la situación en general con cualquier grupo de migrantes, ¿verdad? No hay ninguna justificación, llamémosle así, que te permita maltratar a ninguna persona. Y esto va a doble vía, ¿no? Claro. De una forma de actuar violenta en contra de alguien, pues así sean migrantes. Ahora, los derechos humanos, recordemos que son universales, es decir, son para todas las partes. Allí es donde la Procuraduría de los Derechos Humanos, en este caso, afirmó que las autoridades no habían, según ellos, ¿verdad?, brindado ningún tipo de asistencia humanitaria y atención a los migrantes, y que esto era lo que estaba poniendo en riesgo la situación de derechos humanos de tanto migrantes como la población en Tecún-Umán. Ahora, vámonos a la parte real. Aquí es la falta de trabajo, la falta de oportunidades y la pobreza en general y hasta el tema del cambio climático que afecta a nuestros países los que van a influir para que estas caravanas de migrantes no son las últimas que vamos a ver. Las seguiremos encontrando a lo largo del año y es aquí donde yo disiento un poco con la PDH, es decir, creo que tanto de parte de las autoridades gubernamentales y no digamos de la gente del guatemalteco en sí, han sido bien recibidos y bien tratados los migrantes que han venido, sobre todo pero también creo que a ellos hay que pedirles que así como quieren que se respeten sus derechos, respeten los derechos de los lugares en donde se asientan. Y es que sí tiene que ser, Julio. Si tú vas, por ejemplo, a Honduras, tienes que respetar su legislación. Bravo. Si vas a El Salvador, lo tienes que hacer. Correcto. En realidad aquí es de mantener el orden, de mantener entonces lo establecido, no de venir a imponer ni hacer lo que a mí se me pegue la gana. Hay reglas de comportamiento, de conducta que debemos respetar. De lo contrario, se pueden venir las consecuencias. Y al final entonces incluso algunos migrantes decían, no, es que nos están tratando mal. No. Yo no creo que los estén tratando mal por hacer eso. No. Tal vez, y mira, al final, vaya que no se salió la situación de control, porque si no también se podrían dar estos enfrentamientos, pero también hay que comprender la desesperación de los vecinos de Ayutla, por una parte, por lo que se estaba registrando. Las calles se veían como las dejaron, por decir uno de los elementos. Es tu municipio, es tu lugar, eres tú, son tus hijos, es tu casa. Entonces, prácticamente ya para ir concluyendo este tema, el guatemalteco se por ser una persona muy amable, sobre todo con el extranjero y con el migrante también. Así que yo creo que si aquí nos respetan y respetamos nuestras normas y nuestras reglas, van a ser igualmente respetados. Solo para concluir también, los vecinos de Ayutla, al final de cuentas, no se comportaron de manera agresiva y al desalojar el parque central de ellos, lo que hicieron fue ponerse a barrer, a limpiar. ¿Por qué? Porque pues nadie le gusta que su casa se la lleguen a ensuciar. Así es, y ojalá entonces que el mensaje llegue de que se tienen que respetar las leyes, la legislación guatemalteca, para de esta forma entonces que puedan continuar también con el paso, que lo hagan de forma ordenada y respetando, por supuesto, lo ya establecido. Correcto. Concluimos entonces con este análisis, conocemos otras noticias. Muy bien. Hablemos acerca de la segunda fase de campaña de empadronamiento por parte del Tribunal Supremo Electoral. Ellos buscan mecanismos de comunicación para poder persuadir a la población de intentar también empadronarse, especialmente la población del interior del país. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral analizarán algunas alternativas para difundir la campaña de empadronamiento en los diferentes departamentos del país, derivado a que el acceso a algunos medios de comunicación no es lo suficiente. En este caso, pues recordemos que también están habilitadas las delegaciones y subdelegaciones, así que el Tribunal Supremo Electoral está analizando por medio del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y el Departamento de Comunicación ver las vías más accesibles de comunicación, sobre todo tomando en cuenta que no hay medios de comunicación masivos en muchos de estos lugares, para invitar a la población e indicarles si hay alguna jornada extraordinaria o algún lugar donde pueden acudir a realizar este trámite. Ramírez explica que el tribunal no busca obligar a la población, pero sí incentivar a participar en los próximos comicios. Ya se hace un llamado a la población, especialmente a los jóvenes y a las personas que tienen su documento personal de identificación y no se han empadronado, para que se acerquen a las delegaciones o subdelegaciones. En el caso de la ciudad capital y otros municipios se instalan puestos específicos en centros comerciales. En el caso también de estas aldeas y municipios, la invitación es para que se acerquen precisamente a los puestos, a las delegaciones. El Tribunal Supremo Electoral tiene planificado iniciar campañas específicamente para cada uno de estos sectores, con el fin de motivarlos e invitarlos y acercar el empadronamiento.
La fecha límite para el empadronamiento será hasta el 17 de marzo, según lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Bien, en otro orden informativo, 2 de los integrantes de la Comisión Pesquisidora del Congreso encargada de analizar la solicitud de antejuicio en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad se pronunciaron en este día con relación al comunicado que fue emitido por el Ministerio Público, en el cual se señala que de no suspender actividades y acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, de conformidad a sus competencias, actuará conforme lo tiene previsto la ley. Veamos la información acá en A la Medida. Entendemos, y yo en lo personal entiendo, que hayan grupos, instituciones y personas que tienen sus intereses particulares en uno u otro sentido, pero nosotros tenemos que apegarnos a la ley. Y yo en lo personal doy en este momento suspendida las actividades de la comisión en base a la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Eso sí, suspendidas provisionalmente hasta que quede en definitiva el amparo que ha sido otorgado. Entonces yo en lo personal no estaré asistiendo a ninguna reunión si es convocada. Eso es lo que yo le informé al presidente de la comisión y entiendo que algunos otros miembros al parecer van a asumir la misma actitud. Nosotros ya veíamos eso, la situación, y que la postura personal era definitivamente ya obedecer, no desacatar, hay que respetar las decisiones de la institucionalidad, la legalidad de este país. Lo revisamos este fin de semana con mi equipo que tengo de trabajo y optamos por eso, y hoy que estamos revisando de la fiscal nos parece que coincidimos, aquí tiene que prevalecer la institucionalidad, tenemos que garantizar a que se combate la impunidad y que llegue la justicia en el país. Entonces comparto esa publicación que ha hecho el MP. Mire, estamos todavía viendo esta situación. Yo en lo personal es posible que no llegue. A ver, cuando toca, si la ley dice que vas a rendir cuentas ante una instancia, en este caso al Congreso, lo vas a hacer. Ese será el próximo tema. ¿Y cuál será el resultado de esa rendición de cuentas? Bueno, cuando regresemos analizaremos y le diremos qué funcionario lo tiene que hacer ante el Congreso de la República, pero esto después de la pausa. Somos A la Medida. Entonces, del tema que ya le adelantábamos antes de irnos a la pausa. Resulta que los jefes de bloque del Congreso de la República establecieron la agenda de temas a conocer en las sesiones de la presente semana, donde se conocerá el informe anual del Procurador de los Derechos Humanos. Para este miércoles, los jefes de bloque del Congreso de la República agendaron la citación del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, para entregar su informe anual de funciones. Él tiene que rendirle cuentas al Congreso de la República y al pueblo de Guatemala por estar dando mensajes inconstitucionales. Y creo que debe venir al hemiciclo, porque en el hemiciclo lo cuestionaremos por su accionar, y él tendrá que responder, no solo a dar su informe anual, sino responder a la forma como él ha conducido esa noble oficina, que es la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, con la cual él ha incumplido. Este miércoles el Pleno también recibirá el informe circunstanciado por parte del presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recino Rivera. Posterior a ello se llevará a cabo la interpelación en contra del ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito. Y para el lunes de la próxima semana, el Pleno del Congreso iniciará la discusión en tercer debate por artículos y redacción final, el decreto que dispone autorizar al organismo ejecutivo por medio del Ministerio de Finanzas la suscripción de $100 millones para el proyecto Crecer Sano. El préstamo es por parte del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF. Bueno, ¿y este tema a qué se debe? Lo que pasa es de que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso citó al Procurador de Derechos Humanos para que presente su informe anual de labores 2018 este 30 de enero. El artículo 274 de la Constitución Política de la República de Guatemala afirma que el Procurador de los Derechos Humanos rendirá, dice, informe anual al Pleno del Congreso a través de la Comisión de los Derechos Humanos.
Este informe debe presentarse personalmente ante el Pleno de este organismo conocido en sesión plenaria. Sin embargo, hay que recordar que en anteriores años se había tomado la mala costumbre, que como ya sabemos es fuente de derecho, de simplemente enviar el informe por escrito. Según la Constitución Política de la República de Guatemala, además en su artículo 273, el PDH reúne las mismas calidades que se requiere para ser un magistrado. Pero al final de cuentas, fuera de esto, él termina siendo un comisionado directamente del Congreso de la República para el tema de los derechos humanos. Entonces, si a esto le sumamos la función que tiene el Congreso, Sandy, de fiscalizar a cualquier funcionario, es obligación presentarte, no hay ninguna excusa. Y mira, en especial hablábamos entonces, si el procurador es electo por el Congreso, por la Comisión de Derechos Humanos, y luego en pleno se decide entonces quién ocupará este cargo, tiene que rendir el informe, pero, por ejemplo, ¿solamente basta con presentarlo por escrito o tiene que dar cuentas y exponer entonces ante el Pleno el actuar y el trabajo realizado en el año que se pide? Sí, dice la Constitución que tiene que ser presencial, porque dice que tiene que presentar informe ante el Pleno del Congreso. Entonces, no queda realmente ninguna duda de que debe de presentarse allí. Claro, obviamente ya por cuestiones de intereses, por cuestiones políticas y por algunos roces que ha tenido, inclusive, hay que decirlo, con muchísima cantidad de funcionarios, incluyendo a los mismos señores diputados, no creo que pues por eso haya querido llegar, por ejemplo, el año anterior, pero es obligación constitucional. Claro. El mismo presidente del Ejecutivo está obligado cada 14 de enero a llegar al Congreso de la República a rendir el informe. Entonces, si nadie es superior a la ley, pues el Procurador de los Derechos Humanos tampoco lo es. Dijo, no, eso es lo que él dijo públicamente, de que sí se va a presentar en esta ocasión. Y ojalá, porque si no vamos a sentar precedentes de que aquí nadie rinde cuentas a nadie y se está rindiendo cuentas al pueblo de Guatemala. Por que eso supuesto, es lo más importante. Exactamente, porque recordemos que son los representantes del pueblo, los diputados al final. ¿Cómo podemos interpretar el hecho que el procurador no asistió en ocasiones anteriores a presentar este informe de manera oral para poder darlo a conocer en el Pleno? Yo te diría que como un acto no solo de rebeldía real, en este caso de un funcionario público, sino que hasta cierto punto un dejo de inmadurez en el cumplimiento de sus atribuciones, porque es una atribución que debe de cumplirse específicamente. ¿Me permites compartir un poco más de información contigo y los televidentes, Sandy, por favor? Una de las principales funciones que tiene entonces atribuidas el Poder Legislativo es la de fiscalizar a cualquier funcionario o empleado público. Y en ese contexto es que se citó al Procurador de los Derechos Humanos para que este 30 de enero rinda las cuentas ante el Pleno. Las distintas resoluciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, recordemos lo siguiente, Sandy, son solamente resoluciones en conciencia, es decir, las mismas no tienen un carácter coercitivo, lo cual a lo largo de los años ha debilitado mucho el actuar de esta institución. A criterio de muchos sectores también, el actuar del Procurador de los Derechos Humanos actual se ha alejado de su función principal, de la defensa de esos derechos fundamentales, para ir en contra de decisiones que son de carácter jurídico, político, en los cuales no tiene ninguna competencia. Pero aquí no importa eso, lo que importa es que se dedique realmente cada quien a lo que le compete, y la función de él es defender los derechos de las víctimas. Y eso es lo que no se mira todavía. Mira, el Procurador de los Derechos Humanos en repetidas ocasiones ha presentado diferentes amparos por situaciones que muchos sectores indican, bueno, ¿qué tiene que ver ahí el Procurador? Te pongo un ejemplo. Mira, me encanta lo que acabas de decir. En el caso del embajador Anders Kompass de Suecia, quien presentó ese amparo precisamente fue el Procurador de los Derechos Humanos. Pero ojo, yo no estoy diciendo que no se hiciera eso, solo que Anders Kompass es de nacionalidad sueca y al Procurador de los Derechos Humanos la Constitución le obliga que proteja los derechos humanos de los guatemaltecos. Entonces, creo que ahí es donde nos perdemos. Y ahí es donde existen esas opiniones, porque indican, bueno, con este caso que tú expusiste, con otros de carácter ya político, y mucha gente se pregunta, ¿cuántos amparos ha interpuesto el procurador por el tema de la salud, de la educación, que han presentado situaciones muy complicadas? De los migrantes, por ejemplo. Exactamente. Bueno, dejamos el tema por ahí y esperemos que el 30 de este mes, ya dentro de muy pocos días, se presente ante el Pleno para comentar cuál es el informe del procurador. Exactamente, seguramente lo tendrá usted aquí en el análisis. Ahora, bueno, concluimos este tema y continuamos con otras noticias.
noticias judiciales, los elementos de la División de Investigación, Desactivación de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil realizó una inspección minuciosa en las carceletas de hombres y mujeres que se ubiquen a la torre de tribunales con la ayuda de un agente K9 para detectar así algún artefacto explosivo. El edificio judicial fue sorprendido por agentes de la institución policial, quienes llegaron al sótano 2 acompañado de un agente K9 para revisar y buscar si dentro de las instalaciones de ese lugar se encontraban artefactos explosivos. Durante la inspección de rutina, los agentes del sistema penitenciario le pidieron a los reos permanecer en silencio mientras el agente canino realizaba su trabajo de rastreo. Los resultados de la inspección fueron negativos. Los uniformados no encontraron algún artefacto explosivo oculto en el sótano 2 del edificio judicial. En los últimos días, 2 hombres y una mujer fueron capturados y consignados a la torre de tribunales por su presunta participación en el traslado y activación de explosivos de uso artesanal. Uno de estos artefactos fue activado en la unidad de transporte público de la Ruta 32. Y bien lo decía Sandy Monroy, hoy tenemos 4 temas, así que el otro no es menos importante. Se trata precisamente de algo que tiene que ver con inscripciones, o en todo caso, no inscripciones, al próximo proceso electoral. Así es, pero lo conoceremos en unos momentos cuando regresemos de la pausa. Somos a la medida. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es momento de analizar nuestro último tema. Resulta que, Julio, en horas de este día trascendía también la noticia que se le impide la inscripción como candidata presidenciable a Suri Ríos. Es una de las noticias que tenemos y vamos a evaluar entonces, porque algunos entonces daban a conocer que por qué entonces se le negaba la inscripción, otros ya conocen un poco los antecedentes, que cada 4 años se da esta situación. Es correcto, de hecho hoy el Tribunal Supremo Electoral le dijo que no a la candidatura en cuanto a la inscripción de ella. Y esto hay que explicarlo a tenor constitucional, Sandy. El artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala da las prohibiciones para optar a la primera magistratura. Y dentro de estas prohibiciones, en el literal D del artículo 186, dice que aquellos que son parientes dentro de los grados de ley, 4º grado de consanguinidad es grado de ley y 2º de afinidad. En este caso es hija de un jefe de Estado que llegó al poder, ¿verdad?, por un golpe de Estado, hay que entenderlo así. Tienen prohibido el hecho de participar y optar a la primera magistratura. O sea, yo sé que eso parece injusto, ¿verdad?, porque qué culpa tienen los hijos a veces de acciones que hacen los padres. Pero así está contemplado en la Constitución y esto es lo que el Tribunal Supremo Electoral tomó como base. Aquí uno lo que se debe preguntar es, pero en las elecciones pasadas fue inscrita, ¿tú te recuerdas? Exactamente, pero fue también por un amparo que se le otorgó. Exacto, muy bien dicho, Sandy. ¿Qué pasó hace 4 años para que fuera inscrita como candidata presidencial? ¿Qué diferencia hay con el proceso de ahora? Muy bien, no hay ninguna diferencia, solo en aquel determinado momento lo que hizo la licenciada Suri Ríos fue presentar un amparo por esta situación bajo estos argumentos, básicamente, de que pues esa prohibición constitucional tiende a ser injusta y violatoria de derechos humanos, ¿verdad?, como el de elegir y ser electo, y entonces la Corte Suprema de Justicia la amparó provisionalmente. El amparo no se terminó de resolver nunca quedó en firme. En ese momento que la ampararon provisionalmente, se logró inscribir y se dio el proceso electoral. Y entonces participó, obviamente no ganó, ¿verdad?, esta primera magistratura, y cuando ya terminaron las elecciones no se entró a conocer en manera definitiva por parte de la Corte de Constitucionalidad la resolución del amparo, simple y sencillamente porque ya no había materia, porque ya había terminado el proceso electoral. Entonces eso fue lo que pasó. La pregunta aquí será, ¿es este el fin de la carrera política de Suri Ríos? Efectivamente, si ya sabe entonces esta situación porque la Constitución lo indica dentro de las prohibiciones y cada año ella busca entonces llegar al cargo de presidente de la República, ¿ese es el fin en realidad o qué está pasando aquí?
Sí, esa es la gran pregunta. Veremos. Seguramente, ya para finalizar este análisis, Sandy, seguramente van a haber recursos, ¿no? De parte también de la agrupación política que la respalda y de ella misma. Me imagino que, como en la vez pasada, se interpondrá algún amparo pertinente en las altas cortes para ver o no si en definitiva se le permite participar en este proceso electoral 2019. Es una situación arriesgada, Julio, porque mira, si por ejemplo ella es amparada, la inscriben y gana y después dicen que no, entonces ¿cómo quedan las elecciones? Claro, puede haber un limbo constitucional. Usted analícelo, yo le repito, es lo que dice el artículo 186, literal D, y veamos y evaluemos ahí cuál de las partes tiene la razón o no. Por el momento terminamos acá este análisis. Así es, porque tenemos que conocer otras noticias de carácter nacional y definitivamente esta jornada estuvo muy intensa, Julio. El tiempo se acabó, Sandy. Se acabó el tiempo, pero usted ha tenido los temas más relevantes de esta jornada del inicio de la semana y queremos agradecer también por su preferencia. Así es, lo esperamos mañana. Muchísimas gracias. Buenas noches. Le llevamos la información con un análisis profundo y eficaz. Noticias de una forma diferente. Sandy Monroy y Julio Talamonte en A la Medida.